No, déjame tranquilo. Johan, no peleé. Corcholatito. Buenos días, Isidora, Johan, Josefa Quirós, Benjamín, Martina Silva, Constanza Martínez, Vicente Cataldo, Emilia Castro, Isidora Gallardo, Alonso Ascur, Antay Cuevas, Javiera Núñez, Agustino Yarce. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vicente Lillo, bienvenido también. Espero que estén muy bien y que hayan podido descansar en la semana pasada o ponerse al día con las actividades pendientes. Vamos a esperar un minutito, unos 2 minutitos que se conecten más compañeros y comenzaremos con la clase el día de hoy. Victoria, Máximo, bienvenidos, buenos días. Hola. Hola María Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Carlos, buenos días también, espero que estén súper. Vamos a esperar como siempre un minutito más, que ingrese más compañeros y comenzaremos con la clase del día de hoy. Así que por favor, tengan listo su cuaderno y su lápiz, muy importante. Florencia, Josefa Salazar, Sofía Mella, bienvenidas. Bueno, chicos y chicas, en honor al tiempo comenzaremos. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Qué bueno, me alegra ese ánimo, ese espíritu Bien, para la clase el día de bien. hoy. Yo muy bien, muchas gracias. Listo para la clase con el octavo B. ¿Qué mejor? Ideal para empezar o para seguir teniendo un día martes muy bueno. Así que por favor vamos a comenzar. Chicos y chicas, se ve lo que proyecto, ¿cierto? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces les pido, denme un segundo, que por favor escriban el siguiente título. Los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Eso como título, por favor. Entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo prendo? Les pido por favor de manera enclarecida que tengan los micrófonos apagados. Cualquier duda pueden activar el micrófono o pueden escribirme por el chat. La fecha del día de hoy la voy a escribir por el chat. 8 de junio del 2021.
Chicos y chicas, hoy comenzamos oficialmente con el segundo trimestre. Recordemos que este año el colegio parroquial va a funcionar con trimestres, no con semestres, como lo hacía hasta el año pasado. Estos trimestres no sabemos cuánto tiempo van a durar, de seguro más de un año, ¿ok? Ya sea por la pandemia o estemos nuevamente presencial, ¿ok? Así que vamos a estar trimestral, nuestro segundo trimestre, y aquí comenzamos de lleno con los contenidos que deberemos ver en octavo básico, que es los fines de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, el descubrimiento de América, el proceso de conquista en América, las colonias en América y culminar con la independencia de América, de los países americanos, de Chile propiamente tal, y también con las distintas reformas que dan paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, que es la cual vivimos hoy en día. En fin, eso y muchos más contenidos vamos a ver de aquí a fin de año. Espero que les gusten muchísimo. Para avanzar, el objetivo de la clase es el siguiente: principalmente analizar cambios de continuidad y cambio entre los periodos. ¿Qué periodos? La Edad Media, lo que hemos visto durante este trimestre en parte, lo que se lleva en parte en séptimo básico, y la Edad Moderna, en la cual vamos a trabajar de lleno, ¿ok? Es muy importante interpretar estos dos periodos históricos para analizar los cambios y también las similitudes, porque obviamente todo proceso histórico, toda etapa histórica, disculpen, en este caso la Edad Media y la Edad Moderna, tienen cosas que las distinguen, por algo son dos etapas distintas, pero también etapas que, o sea, cosas similares, que se vinculan entre sí. Es muy importante que en el transcurso de este trimestre lo vayamos analizando. Pero antes hay una actividad inicial. Por favor, un crucigrama, bastante entretenido. Las instrucciones son las siguientes. Deberás leer las definiciones de las palabras. Este crucigrama se debería encontrar en Google Classroom. Igualmente, deberás encontrar las 10 palabras del crucigrama. 5 palabras serán sobre la Edad Media y 5 sobre la modernidad. Tendrás 10 minutos para encontrarlas. Responde la siguiente pregunta. ¿Les costó mucho encontrar las palabras? Ahora, chicos y chicas, les pido por favor que ingresen a Google Classroom y que puedan realizar este crucigrama. Es la actividad inicial. ¿Aparece el crucigrama en Google Classroom o no? No. ¿Está en la cuestión de tarea? Debería estar en Google Classroom. Denme un segundo, si no, voy a solucionarlo enseguida. Sale como ticket de salida, ¿o no? Está en la publicación que acaba de hacer la profesora Javiera Vázquez. ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno? Pero, a ver, déjeme ver si se publicó en los 3 octavos. Denme un segundo. Sí, está publicado. Es una publicación que empieza qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno. Y ahí aparece el crucigrama. Revísenlo y coméntenme, por favor, si es así. Al menos yo lo revisé y aparece. Sí, profe, sí aparece. Perfecto, muchas gracias, María Jesús. Tienen hasta las 10:05 para poder realizar el crucigrama. Si es que hay algo que no, obviamente lo más probable es que sean cosas que no logren, o sea, que no las puedan definir. Pueden buscar en Google, ocupar su imaginación, aprovechar las cualidades del Internet. Tienen de aquí a las 10:05 para realizar el crucigrama.
Deme un segundo, lo soluciono enseguida. Estamos solucionando los problemas técnicos. Profe, tengo que solicitar un permiso para poder editarlo. Sí, deme un segundo, Isidora, que estoy viendo cómo, o sea, para solucionar esto. La profesora ya está en el documento para solucionarlo, así que unos segunditos, Bueno, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo escribirle por acá? Chicos, problemas técnicos. La profesora está solucionando el problema ahora mismo, ¿ya? Así que no se preocupen. Lo que vamos a hacer es proseguir con la clase y después vamos a dejar para el final esa actividad del crucigrama, si es que les parece, ¿ya? Para no perder tiempo, optimizarlo, mejor dicho. Pero la profesora ya está trabajando en aquello para poder solucionarlo. Bueno, de todos modos se le va a hacer más fácil realizar el crucigrama histórico, ya que va a ser con los contenidos que vamos a tratar en el transcurso de esta clase. Retomemos nuestro cuaderno, nuestro lápiz, porque vamos a empezar a escribir. Algunas cosas no van a terminar con la mano cansadita ni muchas cosas así. Bueno, primero que todo tenemos que comenzar a entender en realidad cuándo comienza la Edad Moderna, o también cuándo termina la Edad Media. ¿Ok? El inicio de la Edad Moderna, para algunos historiadores, es en 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que en el 476 cae el Imperio Romano, pero de Occidente. Principalmente el Imperio Romano que se encontraba en la parte de Europa Occidental. Prevalece por casi 100, o sea, por casi 1000 años más el Imperio Romano de Oriente. Pero su ciudad principal, Constantinopla, es tomado por el Imperio Otomano, que hoy en día podríamos conocer vulgarmente como los turcos. Este hito histórico, para algunos historiadores, significa el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Para otros historiadores, la Edad Media termina y a su vez comienza la Edad Moderna en 1492. ¿Alguien sabe qué sucede en 1492? Descubren América. Muy bien, Antay, una estrellita virtual, mi niño. Como dice nuestro compañero Antay, se descubre América. El 12 de octubre de 1492 es el descubrimiento de América. Y para muchos historiadores, ese hecho histórico significa el fin de la Edad Media y el comienzo, disculpen, de la Edad Moderna. Muy importante que lo sepamos. Ahora bien, el hecho histórico que pone fin a la Edad Moderna es uno solo, en base a todos los historiadores. Este ocurre en 1789 y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia, poniendo fin a la Edad Moderna y dando inicio a la Edad Contemporánea. Por eso es muy importante que sepamos esas fechas. Por otro lado, es muy importante comprender esto de las etapas históricas. Principalmente si nos ponemos a pensar desde la invención de la escritura, hay 4 grandes etapas en la historia. La Edad Antigua o Edad Clásica, que la trabajamos normalmente en séptimo básico, que ustedes la vieron con la profesora Fernanda. La Edad Media, que por el tema de la contingencia y esto del coronavirus,
no la pudimos trabajar de la manera que hubiésemos querido. La edad moderna, que vamos a verla en gran parte de este año, y la edad contemporánea, que vamos a ver yo creo que en los últimos meses, quizás noviembre, diciembre, y de lleno en primero medio. Y segundo medio también, sí, de hecho, todavía en estricto rigor seguimos en la edad contemporánea. Y digo de estricto rigor porque hay algunos historiadores que mencionan que nosotros estamos en una quinta etapa o en una quinta época, que vendría siendo la época postmoderna, que vendría siendo después de lo moderno, ¿ok? Algo así aplicando en latín a palabras simples. ¿Y qué hecho histórico marcaría el fin de la edad contemporánea y el inicio de la edad postmoderna? Principalmente algo que vamos a ver cuando estemos terminando segundo medio, o desde el segundo semestre en adelante, que es la Guerra Fría. ¿Okay? La Guerra Fría, el término de la Guerra Fría en 1989 marca el fin de la edad contemporánea y el inicio de la edad postmoderna. De todos modos, en historia se ve las 4 épocas que mencioné al principio, pero esto se lo digo como dato frío, para cuando usted salga con su crush, con su pololo, con su polola, con la persona que le guste, para conquistarlo, para cautivarlo cognitivamente, le dice, oye, ¿sabes tú que existen 5 épocas históricas que estamos viviendo en el postmodernismo? Y va a quedar flechado o flechado, se lo aseguro. Ahora bien, después de ese dato irrelevante del profesor Nicolás, volvemos y tenemos que reflexionar en torno a la temporalidad y a la espacialidad. Pregunta, ¿piensas que el pasar de una época a otra época significa un cambio total en la vida de las personas o hay aspectos que se mantienen? Es decir, son de larga duración. Ustedes piensan, en palabras más simples, que pasar de una época a otra, de la edad antigua a la edad media, de la edad media a la edad moderna, de la edad moderna a la edad contemporánea, a la que sea, ¿significa que hay un cambio total en la vida de las personas o hay aspectos que se siguen manteniendo? ¿Alguien si me puede responder esa pregunta? Yo se lo agradecería. Yo creo que hay cosas que se siguen manteniendo. Muy bien, María Jesús. Me parece muy buena respuesta. No quiero incomodarla a mi niña, para nada, pero quisiera dar algún ejemplo de aquello. ¿Cómo? ¿Le gustaría dar algún ejemplo de algo que se mantiene? Solamente si quiere, no la quiero incomodar. Como por ejemplo la religión. Perfecto, muy bien. Bien, bien, me parece, sí, sí. Muchas gracias, María Jesús. Una estrellita virtual para usted. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Piensan que un cambio de una época a otra significa un cambio total o hay aspectos que se mantienen en la vida de las personas? No importa, no se amontonen chicos y chicas. Arriba los corazones, ¿ok? Eh, Harto ánimo. Estas instancias son para que conversemos, debatamos y podamos transferir nuestros conocimientos. No tienen que tener miedo, al menos a mí me pasaba cuando chico, que si decía algo equivocado, mis compañeros se iban a, a burlar de mí, ¿ok? En fin, yo creo que son cosas que uno piensa, no me da lo mismo. Después uno se da cuenta que cuando uno da su opinión, da lo mismo si está bien o mal. Lo bueno es que tiene una opinión, forma una opinión, un pensar. Que eso es lo más importante hoy en día, chicos. Ustedes tienen que pensar, siempre estar pensando. Si piensa bien o piensa mal es otra cosa. Si piensa mal no se equivoque, va a ir aprendiendo. Tienen cuánto, 13, 14 años. Tienen toda la vida para aprender, hasta cuando tengan 80 años van a seguir aprendiendo. Pero es muy importante que siempre den su opinión, que no tengan miedo al qué dirán, ¿ok? Todo lo contrario. Eh, bueno, complementando las preguntas, la pregunta en sí, obviamente hay aspectos que cambian radicalmente, pero también otros que se mantienen. Por interno me preguntan a mí, profesor, ¿por qué se mantiene la religión? Una pregunta un poco difícil de responder, más que nada porque no tengo la respuesta correcta para aquello, sino solamente lo que yo intuyo, lo que yo pienso. La religión es la base social de ciertas sociedades. Digamos, en Latinoamérica predomina la religión católica. No quiere decir que no existe ninguna otra religión, sino la que predomina, ¿no? Que es la que más se profesa, etc. La religión no es solamente creer en Dios o ir a la iglesia, etc. También es parte de la cultura.
En la religión se adoptan valores, se adoptan formas de pensar, se adoptan estilos de vida. Nosotros por el calendario, por la religión católica, tenemos varios feriados. Feriados de la Virgen, feriados de Navidad, etcétera. ¿Ok? En la religión yo creo que se mantiene... la religión se mantiene principalmente porque no es solamente religión, sino es una forma de vida. ¿Okay? Y si nosotros elimináramos la religión católica, digamos, de nuestra existencia, tendríamos que tener otra religión o sentiríamos un vacío, sería un cambio muy, muy radical. Además que también uno puede estar a favor o en contra, no hay ningún problema. Creo que es súper aceptable siempre y cuando sea con respeto. Pero yo considero también que la religión es un gran aporte en la educación también. Más allá de los valores que nos puede enseñar la Iglesia Católica, que son muy importantes de mi punto de vista, no solo en eso, sino en la herramienta. De hecho, el colegio parroquial es sostenido por una fundación católica. Y si no existiera la fundación católica, o si la fundación católica no ayudara al colegio parroquial, quizás tendríamos menos recursos, o quizás no tendríamos tanto apoyo, tanta ayuda. Por eso es importante no solamente la religión como profesarla, en ir a la iglesia o algo así. Yo creo que prácticamente es un estilo de vida. En algunas cosas ayuda mucho, en otras cosas quizás se ha equivocado la iglesia, como cualquier otro. Yo creo que es algo cotidiano y algo que puede pasar. Me preguntan también por la estructura, ¿ok? Eh, Obviamente, me dicen la pesca, la ganadería, la agricultura, todo eso se mantiene porque es vida. De hecho, la ganadería, obviamente, la forma de trabajar la ganadería es totalmente distinta a hace 2000, 3000 años atrás, ¿ok? Pero aún nos sigue sirviendo la papa que sale de la tierra o la manzana que cae del árbol, esos frutos, esas verduras, todo nos sirve en realidad. Y la ganadería, la pesca también, todavía seguimos pescando al pescadito. Quizá antiguamente, hace 10.000 años atrás, era con un palo, o sea, con una rama básicamente un poco filúa que iba al río a ver si pescaba un pescado. Hoy en día voy con barcos con mallas de cientos de metros que capturan a ciertos pescados. Por eso es importante, y vuelvo a lo mismo, sí hay cambios radicales de una época a otra, cambios muy, muy radicales, pero cosas que se mantienen. De hecho, propósitos que son lo mismo y volvemos a la pesca, a la religión, a la ganadería, etcétera. Todo eso, en estricto rigor, es lo mismo, va al mismo fin, pero se ha modificado bastante, lo cual obviamente es destacable. Entonces, pasar de una época histórica a otra, sí, trae cambios radicales para la persona, pero también hay cosas que se mantienen. Es un poco de ambas, ¿ok? 50 y 50, por así decirlo, que ambos tienen relevancia en la sociedad. Es muy importante que ustedes lo sepan, chicos y chicas. Y esto también porque la historia es cíclica. Nace un periodo, se desarrolla y termina. Nace un periodo, se desarrolla y termina. Las grandes civilizaciones, las grandes revoluciones, las grandes crisis mundiales, siempre van a estar latentes, porque así es la sociedad humana. Es cíclica, ¿ok? Por eso es muy importante que ustedes lo tengan más que en cuenta. ¿Queda claro lo que acabo de explicar o queda alguna duda al respecto? No, profe. Muchas gracias, mi niño. Entonces, proseguimos. Edad moderna versus teocentrismo antropocéntrico. Qué lindo suena eso, ¿cierto? Chicos y chicas, primero que todo el dato freak, para que vuelvan a conquistar a la persona que les gusta. La imagen que se encuentra ahí es la creación de Adán, ¿ok? Esta imagen la realizó Miguel Ángel. ¿Han escuchado de Miguel Ángel? No. Bueno, para mí lo más increíble de todo esto fue que Miguel Ángel hizo esta obra de arte, ¿ok? Que hasta el día de hoy queda latente. Y Miguel Ángel, él no era un pintor, él era un escultor, él hacía esculturas, ¿ok? Usted me podría decir, pero profe, hacer una escultura y pintar es lo mismo. Es como si a mí me estuvieran diciendo jugar tenis, jugar fútbol es lo mismo, ¿ok? Pueden ser obviamente un deporte, pero jugar tenis, jugar fútbol es totalmente distinto. Por eso el arte de Miguel Ángel es destacable. De hecho, en las condiciones que lo hizo en la Capilla Sixtina, fue muy obligado. El Papa, no recuerdo el nombre del Papa, pero sí Miguel Ángel trabajó arduamente y realizó esta obra maestra. Vuelvo a repetir, Miguel Ángel era escultor y hizo una de las pinturas más icónicas de la historia de la humanidad. Ese es el dato freak en todo caso.
Es importante que noten lo que aparece en pantalla, por favor. Cambio de mentalidad, 2 puntos, eso anótenlo, por favor. Les doy 3 minutitos. Todo eso se escribe. Solamente cambio de mentalidad y lo que aparece abajo, renacimiento, bla, bla, hasta se expanden por Europa. Eso nomás tienen que escribir, por favor, Máximo. Muy bien, Martina, un minutito más, disculpen, y seguimos. Bueno, chicos y chicas, para explicarle y cerrar esta idea. En la Edad Moderna se dan dos corrientes culturales, artísticas, filosóficas, como queramos llamarle, muy importantes, que es el Renacimiento y el Humanismo. ¿Ok? Además, esto hace el enfrentamiento entre los ideales filosóficos del teocentrismo y el antropocentrismo. ¿Ok? Pregunta, ¿alguien sabe qué significa teocentrismo o antropocentrismo? ¿Lo habían escuchado antes en su vida, en su ¿Qué día a día? cosa, profe? En los conceptos de teocentrismo y antropocentrismo. ¿Lo habían escuchado antes, no? Teocentrismo es que considera a Dios eh, como lo mejor del mundo, por así Teocentrismo, decirlo. muy bien, María Jesús. Felicidades. Otra estrellita virtual para usted, mi niña. Muy, muy bien. Entonces, si el teocentrismo es considerar a Dios como lo máximo, ¿qué vendría siendo el antropocentrismo? No es lo contrario, pero sí miren la imagen. A lo mejor no creer. ¿Qué considera el ser humano como el centro? Muy bien, ¿De la cosa? Victoria. Estrellita virtual para usted.
Esa es la definición. Teocentrismo y antropocentrismo. Muy bien, como dijo María Jesús y como dijo Victoria, tenemos el enfrentamiento entre estos dos ideales. Sobre todo en la Edad Media, donde considero yo que se da la expansión más importante de la religión católica, en ese entonces el cristianismo, a nivel europeo, occidental, mundial, el teocentrismo se consolida. ¿Y cuál es la función del teocentrismo? Es donde se consolida a Dios como el ser supremo, el centro de todas las cosas, y lo más perfecto, y el ideal a seguir. Yo como ser humano tengo que seguir los ideales de la Iglesia Católica, de lo que dice los mandamientos, de lo que dice la Biblia, porque me tengo que acercar lo más posible a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es lo perfecto, Dios es lo mejor, Dios es lo más importante, Dios es lo que yo tengo que llegar a ser, o cómo tengo que actuar, ¿ok? Dios será el centro de todo, lo más importante, ¿ok? Eso es el teocentrismo. Por otro lado, después en la Edad Moderna, la gente empieza a tener una mentalidad distinta sobre la religión, por distintos factores. Vamos a ver más adelante la reforma religiosa, la reforma protestante, distintos cuestionamientos hacia la Iglesia Católica. ¿Ok? Y eso hace que el ser humano genere una perspectiva antropocentrismo, tenemos que ver las palabras. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Centrismo es el centro. Antropocentrismo es el ser humano al centro. El ser humano pasa en la Edad Moderna a ser la perfección. Se desplaza la imagen de Dios y se consolida la imagen del ser humano. Yo soy un ser humano, yo soy perfecto y yo tengo que siempre trabajar en mí porque el ser humano es por naturaleza el ser más perfecto de este universo. ¿Ok? Entonces, en la mentalidad de las personas se desplaza la idea de Dios como la perfección y centro de todo y se consolida la del ser humano. ¿Ok? Digo ser humano, antiguamente las escrituras decían el hombre, pero obviamente considero que el ser humano abarca mucho más al hombre y a la mujer. Así que es importante el tecnicismo que se ocupe al hablar de algún concepto histórico. En fin, el teocentrismo es desplazado por el antropocentrismo. Y eso lo podemos ver hoy en día, ya que las personas están un poco más alejadas de la religión católica en comparación, o sea, a la Edad Media, por así decirlo. Sí hay mucha gente que profesa la religión católica y otras religiones. Y está bien, eso se tiene que respetar. ¿Ok? Pero eso es lo importante. Teocentrismo, la importancia tener a Dios como el centro de todas las cosas. Antropocentrismo, tener al ser humano como el centro de todas las cosas. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a proseguir. Dígame. Sí, de hecho, si no me equivoco, el PowerPoint ya está disponible en Google Classroom. ¿Ok? En la publicación de donde había una pregunta abierta, la cual no recuerdo ahora, como título en sí, esa es la publicación donde se encuentra el PowerPoint, así que ya está disponible en Google Classroom. Deme un segundo, humanismo, renacimiento. Humanismo, y pongan mucha atención a lo que aparece en esta imagen y sus enunciados también. El humanismo es una corriente intelectual del siglo XIV, ¿ok? Por aquí empieza a surgir, antes de que empezara la Edad Moderna, ya a fines de la Edad Media, ¿ok? La gente empezaba a criticarse ciertas cosas. Volvemos a lo mismo, el humanismo pone al hombre como el centro de todo el universo, de la perfección, del ideal de cómo ser, de todas las cosas, etc. Dos, la razón es independiente de la voluntad divina, ¿ok? O sea, yo puedo tener la voluntad de Dios, Dios me puede haber dado la vida, etc., pero yo tengo la razón y yo tengo que cuestionarme todas las cosas. Y desde aquí empieza un momento muy importante de la historia. No es que antes no sucediera. De hecho, en la edad antigua, en la edad clásica, surgieron muchos filósofos, muchos matemáticos, astrónomos, etc. Mucha gente intelectual, inteligente, principalmente en la antigua Grecia. Pero sí, aquí ya la gente empieza a decir y a entender que la razón lo es todo. Todo tenemos que criticarlo, todo tenemos que cuestionarlo, todos tenemos que investigarlo. Por eso es muy importante utilizar la razón. Revalora las civilizaciones griegas y romanas. De hecho, muchos de los conocimientos que toman las personas en en la edad moderna, en el humanismo y el renacimiento, en la filosofía, en la ciencia, en la medicina, en la cultura, en el arte, etc., en distintas áreas,
se basan y se refuerzan gracias a los pensamientos de los griegos y de los romanos. Para mí siempre está un escalón más arriba de los griegos, porque siento que fueron una civilización más original, por así decirlo, que los romanos. Pero en fin, ambas civilizaciones son muy buenas y son la base para el humanismo y el renacimiento. Y por último, el ser humano es libre de desarrollar su potencial. El ser humano puede alcanzar el razonamiento máximo. Hay límites. Nosotros somos seres llenos de límites en realidad, muy limitados. Pero el ser humano puede aprender, puede estudiar, puede comprender, no tiene que quedarse como un esclavo o como un ignorante. De hecho, todo lo contrario. Siempre el ser humano puede ir progresando. Y no solamente en temas económicos. ¿Ok? De hecho, aquí no es que no fuese la importancia, pero se predominaba mucho más en temas razonales, en el intelectual de un ser humano. Por eso es muy importante el humanismo. ¿Ok? Les pido encarecidamente, chicos y chicas, que por favor escriban esto, humanismo y los puntos que aparecen aquí al lado. El punto 0, 1, 2, 3, 4. Por favor. Muy bien, Martina, la felicito. Esperemos a los compañeros para un minuto más para seguir avanzando.
Perfecto. Muy bien, María Jesús. Chicos y chicas, recordarles solamente que todo esto son los cambios principales que se dan en la Edad Media, o sea, de la Edad Media a la Edad Moderna. El humanismo, y a continuación veremos el Renacimiento, tiene aspectos muy significativos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en el humanismo, recordemos la importancia de retomar las creencias o el legado cultural de Grecia y Roma, de que el ser humano llega a ser el centro de todo y se desplaza en la imagen de Dios, de desarrollar la razón del conocimiento, de aprender, todo eso es bastante importante y significativo para la época. Ahora vamos a proseguir a avanzar y vamos a ver el Renacimiento, el cual es bastante importante también. Así que si me lo permiten, Renacimiento, en donde se ve la imagen perfecta, o sea, esta obra de arte a mí me encanta, el nacimiento de Venus, hecho por Sandro Botticelli, ¿ok? No me sale el italiano, pero da lo mismo. Una obra muy bonita, por así decirlo. Bueno, el Renacimiento es un movimiento artístico que se expresa de distintas maneras, a través de pintura, a través de escrituras, a través de arquitectura, etcétera, ¿ok? A lo que va es que es un movimiento artístico que busca entender o expresar por medio del arte las nuevas ideas de los seres humanos, ¿ok? O de las personas que vivían esta transición de Edad Media a Edad Moderna. Realmente se desarrolla en Italia principalmente el Renacimiento, en dos ciudades muy icónicas de este país, tales como son Florencia y Roma. La restauración de los ideales de la antigüedad clásica, ¿ok? No solamente a través del arte se reflejan pensamientos, mitos, leyendas de la antigüedad clásica, principalmente Grecia y Roma, sino que también es el arte el que se retoma, que es muy importante tomarlo en cuenta. Busca también transmitir emociones el Renacimiento, recreando lo más probable la realidad, la imagen del ser humano, tanto hombre como mujer, de manera perfecta o con acercamientos a deidades, a dioses, a ángeles, etc. Y por último, la exaltación de la figura del hombre desde la perfección. Ya que hay un problema, obviamente. Bueno, si nos ponemos, vuelvo a lo mismo, este lenguaje de hace unos 600 años atrás siempre destaca la figura del hombre, pero yo siempre lo desplazaría por la del ser humano. En fin. El Renacimiento, entonces, el Renacimiento, disculpen, un movimiento artístico que busca reflejar el cambio de mentalidad que estaba teniendo el ser humano. Y no solamente eso, sino también restaurar o incorporar nuevamente los ideales de las culturas clásicas que existieron en nuestro mundo y también posicionar al ser humano como lo más perfecto, lo más importante de esta vida. Por favor, les pido que hagan lo mismo, Renacimiento, y escribir los distintos puntos, por favor. Y con eso ya no escriben más por el día de hoy. Johan, no se preocupe por el crucigrama, eso lo vamos a solucionar más tarde. Igual hay otra actividad que es importante que puedan realizar.
Perfecto, Johan. Esperemos a los demás compañeros unos minutitos más para que puedan terminar con aquello. Muy bien, Martina, perfecto. Esperemos un minutito más y proseguimos. Bueno, chicos y chicas, recordando lo mismo, el humanismo es uno de los conceptos claves o movimientos claves de la transición de la Edad Moderna y de la consolidación de los primeros años o sea, de la transición de la Edad Media a la consolidación de los primeros años de la Edad Moderna. ¿Ok? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. El humanismo se enfoca en el ser humano como el centro de todo el universo, ¿ya? O de la perfección, por así decirlo. También en enfocar, en tomar la cultura griega y romana, retomar las costumbres de aquellas civilizaciones. Y también enfocar el uso de la razón, trabajarlo, que sea predominante, ¿ok? El uso de la razón. El Renacimiento es un movimiento de manera artística, ¿ok? Que se desarrolla principalmente en Italia, específicamente en Florencia y Roma. La importancia de restaurar los ideales de la antigüedad clásica, y en donde también se da la exaltación del ser humano como la perfección entre todos los seres de este mundo. Es muy importante que se quede grabado muy claro eso. Y bueno, esta etapa desde las fuentes, primero que todo, una de Leonardo da Vinci. ¿Okay? Si el pintor quiere contemplar belleza que lo cautivan, es muy dueño de crearlas. De ellas puede ser señor y Dios. Si quiere valles o desde las altas cumbres de los montes, descubrir una vasta campiña o desde allí divisar el horizonte del mar, es muy dueño de hacerlo. Es decir, lo que quiere transmitir Leonardo da Vinci es simplemente que un ser humano puede dibujar o pintar lo que él quiera, retratarlo de la forma que guste, ¿ok? Porque uno es dueño de pintar, de retratar lo que se le dé la gana, ¿ok? Muy relacionado con la época que claramente está. El Renacimiento confirma el racionalismo como el elemento que domina toda la vida espiritual y material. También los principios de unidad, que ahora se hacen decisivos en el arte, coherencia del espacio y las proporciones, etc. Corresponden a este racionalismo. ¿Ok? También quiere mencionar acá Arnold Hauser la importancia
del Renacimiento, ¿ok? Que conforma la importancia del ser humano, ¿ok? Que es una forma elemental de transmitir los ideales, los nuevos pensamientos, por medio del arte. También tenemos que destacar que, bueno, por lo menos de mi punto de vista, las 3 obras que vimos, la creación de Adán, el ser humano al centro de todo, y la creación de Venus, el nacimiento de Venus, mejor dicho, son obras de arte significativas que se desarrollan en esta época histórica y que hasta el día de hoy tienen su peso. Salen en películas, en videojuegos, en promociones, en comerciales, etc. A esto voy con, o sea, a lo que voy con esto es la importancia de esas pinturas, la importancia histórica que después de 700 años, 600 años que fueron desarrolladas, todavía siguen predominando en el mundo contemporáneo, lo cual yo considero que es grandioso. Ahora bien, ¿cómo se difunden las nuevas ideas? ¿Cómo estas ideas son difundidas por las personas? Porque hoy en día nosotros con esto de la pandemia tenemos internet y podemos conectarnos a las clases Zoom. ¿Ok? Y no solo eso, sino podemos estar chateando con nuestras amistades, podemos escuchar música, ver redes sociales. Con el internet todos estamos más conectados y transmitir ideas mucho más fácil. Pero hace 700 años, ¿existía el internet o no? No, Claramente que no, no existía el internet, quizás tampoco existía la idea de internet. Alguien quizás sí lo podía tener, pero no como lo conocemos hoy en día. A lo que vamos es que no teníamos la conexión, los seres humanos no teníamos la conexión que tenemos hoy en día, hace 700 años atrás, cuando empezaba a desarrollarse todo el mundo de la edad moderna. ¿Ok? Así que como difundir las nuevas ideas era muy importante. Y eso se da mucho gracias a la imprenta. ¿Ok? El escribir, principalmente, poder realizar los libros, después futuramente enciclopedia, biblioteca, eso se va a ir más dando futuro, pero así se va transmitiendo las nuevas ideas. La imprenta surge a mitad del siglo XV, ¿ok? El orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos móviles. ¿Y qué son los tipos móviles? Se preguntaron ustedes. Permite publicar muchos libros, difunde textos clásicos, humanistas, filosóficos. Entonces, a través de los textos de la imprenta, estas nuevas ideas del Renacimiento, del humanismo, son expandidas por las personas. Y así la persona no solamente aprende de estas nuevas ideas, sino también puede leer, tiene documentos, tiene fuentes, lo cual es bastante importante. Esto es un cambio significativo para la historia de la humanidad. Y discípulos de artistas. Muchos discípulos de los principales artistas del Renacimiento migran por Europa enseñando y realizando obras de arte. Entonces no eran solamente las ideas escritas, ¿ok? Sino estos revolucionarios artísticos, por nombrarlo de alguna manera, se expanden por los distintos rincones de Europa, expandiendo las ideas, las buenas ideas, por medio del arte. ¿Qué mejor? El arte es maravilloso, es cultura, es perfección. Y que se transmitan ideas por medio del arte ya la combi completa, como dicen los loros. ¿Se entiende esto o queda alguna idea de cómo se difunden las ideas en la edad moderna? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? No, sí se entiende. Perfecto, María Jesús. Muchas gracias. ¿Alguien que no lo logre comprender? Bueno, chicos y chicas, los dejo invitados. Si queda alguna duda, alguna pregunta, por favor me escriben o me lo dicen para poder solucionarlo lo antes posible, lo cual es importantísimo. Y por último, para ir cerrando ya, la ciencia moderna. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la ciencia moderna? O, de hecho, ¿por qué se destaca tanto? Y recordemos que en Occidente, en la Edad Media, no hay tantos avances medicinales, ¿ok? Sobre ciencia y medicina. Esto no significa que no hay ningún avance, ¿ok? Obviamente que sí hay avances, pero considerando que la Edad Media duró 1000 años aproximadamente en Europa, los avances sobre la ciencia y la medicina y otros aspectos no fueron tan relevantes, ¿ok? La ciencia moderna es una influencia directamente del humanismo, ¿ok? Ya que los estudios del ser humano y de la naturaleza se basaron en los métodos científicos, ¿ya? ¿Y cuáles son los métodos científicos? Vamos a verlo adelante. Razón por sobre la fe. Antiguamente, hace muchos años, en la Edad Media principalmente, la gente tenía como predominancia la fe. No, pasó esto, pero por algo debe ser, tengo que creer de que va a mejorar, así lo quiso Dios, por algo será.
tengo que bancármelo, tengo que saber sobrellevar este mal momento, esta situación dura, etc. Ahora la gente con la razón se critica otras cosas, ¿ok? Empieza a decir por qué el eje de traslación es de tal manera, o por qué en la naturaleza hay animales que necesitan vivir en un ecosistema y no en otro. La gente empieza a entender, más que entender en realidad, a criticarse el funcionamiento de la vida misma. Y es donde se desplaza la fe, en donde todos los sucesos naturales, fenómenos naturales, etcétera, todas las cosas de la vida, no todas en realidad, pero en mayoría, gran parte de las cosas de la vida se entregan a la divinidad de Dios, y hoy en día el ser humano busca enclarecer y poder responder todas estas incógnitas, ¿ok? Por eso es muy importante que se mencione la razón por sobre la fe. Me preguntan por interno la política en la Edad Moderna. Recordemos que yo pensaría principalmente que la política, o que la persona puede hacer política ya después de la Edad Moderna principalmente, porque en la Edad Moderna predomina la monarquía absoluta, y en la monarquía absoluta es donde gobierna un rey, ¿ok? De carácter hereditario. ¿Qué quiere decir? Que si muere el rey, toma el cargo el hijo o la hija, ¿ok? De carácter vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que el rey era rey para toda la vida, ¿ok? Era un cargo divino. El rey decía, yo soy rey porque así lo designó Dios. Y toda la gente lo tomaba más en cuenta o lo adoraba mayormente porque era elegido por Dios. En cambio, no había una forma netamente que los ciudadanos podrían hacer política, porque el concepto ciudadano tampoco existía o se trabajaba de la misma manera en aquellos tiempos. En sí, monarquía absoluta, si no me equivoco, si es el término que me está preguntando mi niño. Pero sí, a lo que voy es que la política era totalmente distinta a la de hoy en día. Hoy en día, este es un año donde van a haber muchas votaciones. De hecho, el domingo hay que ir a votar por el gobernador de Santiago para que se informen sus padres, sus madres, todos los que son mayores de edad en su casa y vayan a votar. También el ser humano, o sea, podemos ir a votar, nos representan las personas que nosotros elegimos, o entre comillas nos representan, qué sé yo. Pero antiguamente la política, o todo lo que era la política, era trabajado por muy pocas personas, por el rey, el clero, todo lo que fuese la familia real, etc. La nobleza, nada más que esos tocaban los aspectos políticos. Era bastante, ¿cómo es la palabra? La tengo en la punta de la lengua. Pero excluyente, bastante excluyente la política, porque solamente muy pocas personas podían realizar. Hoy en día está más abierta la política para todos, para que pueda participar. Yo puedo participar en la política, yo si quiero puedo decir, me pueden dar los monos y puedo decir, ya no soy más profesor y voy a ser concejal de la comuna de Lo Barnechea. Y si así, espero su voto. No, mentira. Pero puedo participar más de la política, puedo ser un actor activamente político, etc. Es totalmente distinta a la política, a eso es lo que quiero ir. Bueno, volvemos a lo mismo, razón por sobre la fe, ¿ok? En la razón por sobre la fe, antiguamente la gente, todos los sucesos, los fenómenos, todo lo que ocurría, o gran parte de los acontecimientos que ocurrían en el mundo, se derivaban a la divinidad de Dios, porque era lo que Dios quería, ¿ok? Como uno dice cuando va, como dicen los lolos, a la fe, o a lo que salga, dice que sea lo que Dios quiera. ¿Okay? Así era el pensamiento general antiguamente. Hoy en la razón, o sea, en la Edad Moderna, la razón se investiga y se cuestiona prácticamente todo lo que sucede en el mundo, los fenómenos naturales, los sucesos históricos, políticos, etc. Por otro lado, tenemos el método científico, ¿okay? Que es un conjunto de procedimientos que permiten acceder al conocimiento a través de la razón, la observación y la experimentación. Entonces, la razón, la observación y la experimentación, ¿ok? Es donde la gente empieza a pensar, ya, ¿por qué sucede esto? Yo voy a pensarlo, después lo observo para analizarlo y después voy a experimentarlo para ver cómo se lleva a cabo. Ese es el método científico. Y bueno, la razón por medio de la fe y el método científico dan origen a la primera revolución científica, la cual se concentra en la astronomía y la medicina. ¿Okay? De hecho, en estos años, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei dan avances astronómicos muy importantes, en donde se deja de lado que se empieza a calcular y a trabajar el eje de rotación y el eje de traslación. ¿Okay? Se fortalece más esta idea, en donde el eje de rotación es el tiempo que la Tierra da
una vuelta en su propio eje y el eje de traslación es un tiempo en que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, ¿ok? Es decir, un día y un año. Estos avances se consolidan propiamente tal y otros en la época de la Edad Moderna. Por eso es muy importante destacarlo. ¿Se entiende o queda alguna duda, pregunta, consulta? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto, Johan, qué bueno que se pueda entender, es muy importante. Y si quedan dudas, por favor, díganmelo para poder solucionarlo. Y por último, actividad de cierre. 1. Instrucciones de forma individual, completar la tabla de comparación de la época medieval y la época moderna. Deberá subir esta tabla a Classroom, en foto o en un documento de Word. Así que déjenme dejar de compartir. Denme un segundo. Denme un segundo. Pero lo puedo explicar que no entiendo yo. Eh, sí, obvio, ningún problema. Vuelvo a reiterar, denme un segundo y lo explico. Ya. Eh, bueno, esto aparece ya en su Google Classroom, ¿ok? Y usted tiene que comparar simplemente las dos épocas históricas. Una, instrucciones de forma individual, es decir, solamente uno, completar la tabla de comparación de la época medieval y la época moderna. Deberá subir esta tabla a Google Classroom, ¿ok? Entonces, edad media y edad moderna, mentalidad, sociedad, economía, organización política, espacio territorial, ¿ok? Algunas cosas que nosotros ya hemos visto y otras cosas que principalmente deberán investigar, ¿ok? La organización política de la Edad Media, la organización política, eh, me salí. Sí, obvio, ningún problema. De hecho, todavía queda tiempo de clase, son las 10:50, la clase termina a las 11:15, así que tengo 25 minutos. Vayan realizando la tabla y si tienen alguna duda me preguntan y yo les ayudo en todo. Pero tienen que hacer la comparación. ¿Cómo era la mentalidad de la Edad Media y la Edad Moderna? Por ejemplo, la mentalidad de la Edad Media, las personas pensaban en Dios como el ser divino, lo superior a todo. Y después la Edad Moderna, la mentalidad se cambia y las personas piensan en el ser humano como lo más importante, lo más perfecto. Hay un cambio de mentalidad. Profe, Johan, lo explico al tiro. ¿Puede ser otro caso también? Dígame, profe, no me deja editarlo. no le deja editarlo ya. Deme un segundo, voy a ver qué sucede. Entonces la mentalidad de la Edad Media era que creían en Dios, que Dios era todo. Es que una de las grandes características, Máximo, que claro que la mentalidad de la Edad Media puede ser que se cree en Dios y o es el eje principal de todo, y en la Edad Moderna que el ser humano es el eje de la perfección de todo. También puede ser en la Edad Media, en la mentalidad poner que se le derivaba todo a la fe de Dios y en la Edad Moderna que todo pasa al uso de la razón. Cualquiera de las dos sirve. Denme un segundo, yo entro, bueno, no sé si porque soy el profesor, qué sé yo. ¿Pueden modificar la tabla del Google Classroom o no? No, profe, no me deja a mí. ¿Alguien más puede verlo? Si es que puede modificarlo, ¿no? A mí también me pides un permiso para editar. ¿Y A mí pueden no. descargar el ticket de salida o no? Yo sí puedo editarlo, profe. Perfecto, Máximo. Yo igual de todos modos se lo voy a compartir ahora por correo, ¿ok? Profe, a mí los dos no me deja. Ya, denme un segundo.
De todos modos, le acabo de mandar en el mismo correo que les mandé el link de la clase los documentos del crucigrama y el ticket de salida para que los puedan desarrollar quienes no pueden intervenir en Google Classroom. Y cualquier duda, pregunta que vaya surgiendo, por favor me escriben. Y yo feliz le ayudo. Profe, a sociedad se refiere como el rey, eso, como esas cosas así. Exactamente, yo ahí pondría máximo que en la sociedad, lo que pondría principalmente, porque en ambos, en la Edad Media y en la Edad Moderna, siempre gobierna un rey, ¿ok? Pero en la Edad Media funcionaban las sociedades por medio del feudalismo, de estos feudos, los reinos, por así decirlo, y en la Edad Moderna se vuelven a instaurar o a funcionar las ciudades, ¿ok? Entonces, sociedad feudalista de la Edad Media y sociedad urbana en la Edad Moderna. Para los que no pueden editar el crucigrama, la opción más rápida que acabo de hacer es compartir el documento de Word del crucigrama y del ticket de salida en su correo, para que después lo puedan mandárselo solamente a la profesora. El grupo de la economía se refiere a lo que eran pobres, así. Yo pondría en la economía principalmente en la Edad Media que predomina la agricultura o la ganadería y destacar en la Edad Moderna el comercio también, que se empieza a expandir. También había comercio en la Edad Media, pero no era tan potente como en la Edad Moderna. Profe, Entonces, dígame. a lo de la sociedad, ¿a qué se refiere? La composición principal de la sociedad en aquellos tiempos, Pantay. Recordar que en la Edad Media las sociedades se desarrollaban y vivían principalmente en los feudos, en los reinos del rey feudal, valga la redundancia. ¿Ok? Así que podemos destacar que en la Edad Media la sociedad se desarrollaba en feudos y que después en la Edad Moderna la sociedad se desarrollaba en la urbe, en ciudades. Chicos, denme un segundo con el crucigrama. La verdad es que voy a hablar con la profesora para ver cómo solucionamos eso. Pero concéntrense en el ticket de salida. Profe, ya hice el ticket de salida. Muy bien, Agustín, dame un segundo. Johan, los que no pueden editar por ese motivo el documento en Google Classroom, les mandé el documento al correo para que lo puedan editar. No se preocupen por el crucigrama por ahora. Voy a hablar con la profesora para ver si lo podemos solucionar después. La organización política es como el presidente y en la Edad Media el rey. No, no hay presidente ni nada por el estilo en la Edad Media, ni en la Edad Moderna. De hecho, el concepto de presidente empieza a consolidarse principalmente en la Edad Contemporánea, después de la Revolución Francesa.
donde empiezan los ejes republicanos, etcétera. Y ahí empieza a predominar. Eh, Principalmente lo mismo, el la monarquía principalmente en la edad moderna, donde predomina la monarquía absoluta de un rey, y en la Edad Media el feudalismo. Profe, Hasta ahí. el espacio territorial era donde estaban ubicados. Exactamente. Principalmente el espacio territorial que se desarrolla tanto la Edad Moderna como la Edad Media es en Europa principalmente, ¿ok? Bueno, siempre nosotros la historia que relatamos principalmente se da en estos focos, en Europa. La Edad Clásica, o también llamada Edad Antigua, la Edad Moderna, la Edad Media, la Edad Contemporánea, siempre se da en el territorio eh, europeo. Pero en la Edad Moderna se empieza a expandir un poco más los territorios. Podemos destacar también parte de Asia, eh, parte de África y obviamente destacar que en la Edad Moderna se descubre América. Oiga, profe, Dígame, María Jesús. em, ¿cómo escribo la sociedad de la Edad Media y de la Edad Moderna? O sea, ¿cómo a qué se refiere? Principalmente destacar en la sociedad media, disculpe, la sociedad media. ¿Qué estoy hablando, Dios mío? En la sociedad de la Edad Media y de la Edad Moderna destacar el feudalismo principalmente. eh, Después, o sea, la sociedad principalmente desarrollada en feudos, desarrollada a través de los feudalismos. Recordemos que en la Edad Media todas las sociedades, las personas convivían en ciertos reinos, ¿ok? Habían dejado de lado la ciudad. Y después en la Edad Moderna se retoma la vida en la ciudad. Así que destacar eso. La de sociedad, desarrollo de la vida en feudos y desarrollo de la vida en, sociedad, en ciudades en la Edad Moderna. Ok, gracias. No de nada. Profe, hicieron 10 que le Chicos llegó. y chicas, eso mismo quería decir. Muchas gracias, niños. Lo del crucigrama lo vamos a ver con la profesora, ya porque debe estar en clase, porque no se puede modificar. Lo vamos a dejar en stand-by. Pero sí, el ticket de salida, quienes me lo mandaron, el Antay, el Agustín y el Máximo, chicos, pueden retirarse de la clase, ningún problema. Muchísimas gracias por todo y que tengan linda semana. Chao, profe. Cuídense, que estén muy bien.
Profe, ¿puede volver a explicar el punto 2 que me salí de contexto? Deme un segundo, se lo explico enseguida. Ya. Eh, Volviendo a explicar, simplemente hay que comparar los distintos puntos de vista, o sea, los distintos conceptos que se mencionan. Cómo era la mentalidad en la Edad Media y en la Edad Moderna. ¿Ok? Aquí ya les dije que se podía poner la mentalidad de que se tenía en la Edad Media como Dios, a Dios como la imagen de perfección. O que todo se solucionaba o se buscaba por medio de la fe. En la Edad Moderna cambia la imagen del ser humano como la perfección. O que todo se buscaba las explicaciones por medio del uso de la razón. ¿Ok? Por medio de la sociedad, ¿ok? Se podemos mencionar que la sociedad se desarrolla en torno a los feudos, ¿ok? Una sociedad feudal. En cambio, en la sociedad moderna se retoma a grandes rasgos la vida en las ciudades, ¿ok? Entonces, la Edad Media un desarrollo de la sociedad feudal y en la Edad Moderna un desarrollo de la sociedad en ciudades, ¿ok? La economía predomina principalmente la agricultura y la ganadería. Y en la Edad Moderna predomina a grandes rasgos también el comercio, o se trabaja de una manera más impactante. En la organización política, destacar que quien gobernaba era el rey feudal de los distintos feudos, ¿ok? Y hoy en día, o sea, en la edad moderna, era la monarquía absoluta. Nuevamente un rey, pero que abarcaba mayores territorios, prácticamente países o reinos, como se les nombraba en ese entonces. Y el espacio territorial de la Edad Media, principalmente Europa, también parte de Asia, que se conocía, y en la Edad Moderna ya se incorpora también parte de África y obviamente América, que es el continente que se descubre. No sé si quedan dudas al respecto. No, muchas gracias. Perfecto, ningún problema, Florencia. Cualquier cosita me dicen, yo estoy viendo el Google Classroom para ver los estudiantes que ya realizaron el trabajo.
Victoria, Maite y Ana. Pueden retirarse de la sala. Me llegó su ticket de salida. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana. Ya, profe, hasta el próximo martes. Cuídense. Profe, Benjamín, ya se lo mandé. voy a verificarlo. Dame un segundo. Sí, Benjamín, está listo. Muchas gracias. Que tenga linda semana. Ya, chao, profe. Igual, Alonso, también me llegó tu trabajo. Así que muchas gracias. Que tenga linda semana. Isidora, también me llegó su trabajo. Puede retirarse. Que tenga linda semana. Ya, chao, profe. Nos vemos. María Jesús, también me llegó su ticket de salida. Puede retirarse. Que tenga linda semana. Chao, profe. Que esté bien. Carlos Alonso, también me llegó su trabajo, mi niño. Puede retirarse. Que tenga linda semana. Chao. María Fernanda Durán, Florencia González, también me llegó el trabajo, así que pueden retirarse mis niñas. Gracias. No, Muchas gracias a gracias, ustedes. profe. Chao. Que estén bien, cuídense. Y con esto ya me despido, niños y niñas, porque la clase está culminando, ¿ok? Así que les pido que manden
el ticket de salida lo antes posible. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mí, pueden escribirle a la profesora Javiera Vázquez, ningún problema con aquello. Así que mucho ánimo, que tengan una linda semana. Como siempre fue un gustazo y espero que estén muy bien. Nos vemos pronto, niños y niñas. Que tengan un lindo día martes. Cuídense mucho. Profe, ya terminé. Perfecto, Johan. Entonces no debe ticket de salir. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.